Bueno, eh, hoy es el segundo día del retiro y en líneas generales, cuando llegamos a este día, hablamos sobre los obstáculos, porque es lo que suele estar más en la mente de los meditadores en los primeros días. Pero a mí me gustaría hoy tomar podemos hablar de los obstáculos, pero desde otro punto de vista, y voy a leer un sutta, ya se los leí, eh, pero por supuesto cuando los suttas se leen dentro de un contexto como un retiro, por ahí tienen otro impacto. El sutta que le voy a leer es el sermón sobre la noble búsqueda, es el número 26 del Majjhima Nikaya, y que relata un poco la búsqueda del Buda por su despertar. Es un sutta bastante largo, no creo que lo leamos todo, especialmente porque cubre un montón de aspectos del entrenamiento, pero me gustaría centrarme en algunos aspectos de este sutta, ¿sí? Así he oído en cierta ocasión el bienaventurado residía en Savatthi, en la arboleda de Jeta, en el parque de Anathapindika. Por la mañana el bienaventurado se vistió y tomando su cuenco y su manto se dirigió a Savatthi para recolectar alimentos. Entonces varios monjes fueron a donde estaba el venerable Ananda, se le acercaron y le dijeron: Amigo Ananda, hace mucho que no hemos podido escuchar una charla sobre la enseñanza por la boca del bienaventurado. Sería bueno que pudiéramos hacerlo. Entonces, id a la ermita del Brahmin Ramaka, donde probablemente podréis escuchar una charla sobre la enseñanza por boca del bienaventurado. Sí, amigo Ananda, contestaron los monjes al venerable Ananda. Entonces el bienaventurado, habiendo regresado de la caminata para recolectar alimentos en Savatthi, después de comer, dijo al venerable Ananda: Vayamos a pasar el resto del día al Parque del Este, al palacio de la madre de Migara. Sí, venerable señor, contestó el venerable Ananda. Y el bienaventurado, junto con el venerable Ananda, se dirigió allí para pasar el resto del día. Por la tarde, concluido su retiro, dijo el venerable Ananda: Ananda, vayamos a los baños del Este para darnos un baño. Sí, venerable señor, contestó el venerable Ananda. Y el bienaventurado, junto al venerable Ananda, se dirigió allí para darse un baño. Después de bañarse, el bienaventurado salió del agua y de pie, vestido solamente con un manto, se secó los miembros. Entonces el venerable Ananda le dijo: Venerable señor, la ermita del Brahmin Ramaka no está muy lejos, es un lugar agradable y acogedor. Sería bueno que el bienaventurado por compasión se acercara allí. El bienaventurado consintió en silencio y se dirigió a la ermita del Brahmin Ramaka. En aquella ocasión, varios monjes estaban allí sentados, dialogando sobre la enseñanza. El bienaventurado esperó afuera hasta que terminó la conversación. Cuando supo que había terminado la charla, tosió, llamó a la puerta y los monjes le abrieron. Entonces el bienaventurado entró en la ermita del Brahmin Ramaka, se sentó en el asiento que le habían preparado y dijo así a los monjes: Monjes, ¿de qué estabas hablando aquí sentados? ¿Cuál era el tema de conversación que he interrumpido? Venerable señor, la conversación sobre la enseñanza que ha sido interrumpida versaba sobre el bienaventurado. Entonces éste llegó. Bien, monjes, es apropiado que vosotros, hijos de familia, que por fe dan el paso a la vida del hogar a la vida sin hogar, os sentéis juntos para dialogar sobre la enseñanza. Monjes, cuando os juntéis, tenéis que hacer una de estas dos cosas: o hablar de la enseñanza o guardar el noble silencio. Monjes, hay dos búsquedas, la búsqueda noble y la búsqueda que no es noble. ¿Y cuál es, monjes, la búsqueda que no es noble? He aquí, monjes, que uno, que está él mismo sometido a nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación, persigue lo sometido a nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación. ¿Qué diríais, monjes? ¿Qué es lo sometido a nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación?
pues hijos, cónyuge, esclavas, esclavos, cabras, ovejas, gallinas, cerdos, elefantes, ganado, caballos, yeguas, oro, plata, todo esto está sometido a nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación. Estos objetos del apego están sometidos a todo esto. Y el que se ata, obsesiona y bloquea con ellos, estando él mismo sometido a nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación, no hace más que buscarlo sometido a nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación. Esta es, monjes, la búsqueda que no es noble. ¿Y cuál es, monjes, la búsqueda noble? He aquí que uno que está él mismo sometido a nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación, habiendo comprendido el peligro inherente en lo que está sometido a nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación, persigue lo que no está sometido a nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación, la suprema salvación de toda sujeción, el nirvana. Esta es la búsqueda noble. Monje, yo también, antes de mi iluminación, cuando era todavía un aspirante sin iluminar, o sea, un bodhisattva, estando yo mismo sometido a nacimiento, vejez, enfermedad, pena, muerte y contaminación, perseguía lo sometido a nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación. Entonces me dijo, ¿por qué estando yo mismo sometido a nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación, persigo aquello que está sometido a lo mismo? Y si estando yo mismo sometido a todo esto, y habiendo comprendido el peligro inherente en esto que está sometido a vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación, persiguiera aquello que no está sometido a todo esto, la suprema salvación de toda sujeción en nirvana? Entonces, monjes, al cabo de un tiempo, siendo todavía un joven pelinegro dotado del divino tesoro de la juventud, en la flor de la vida, aún contraviniendo la voluntad de mis padres que lloraban y gemían, me afeité pelo y barba, me puse el hábito anaranjado y di el paso de la vida del hogar a la vida sin hogar. Bueno, ustedes pueden observar que lo que ustedes están haciendo en este retiro es esto. Durante 10 días ustedes son bhikkhus y bhikkhunis. Que no es solamente monjes y monjas, sino también la persona que ha renunciado momentáneamente al mundo. Y queda como claro que de qué se trata, ¿no? O sea, cuál es el objetivo de la enseñanza en ese sentido. La palabra nirvana o nirvana no era una palabra que significaba, que tenía un sentido antes del Buda, ¿sí? El Buda redefine de qué se trata el nirvana. Y el nirvana es la cesación completa del sufrimiento. El Buda hizo eso con muchas palabras, que las redefinió de acuerdo al Dhamma. En otras tradiciones se puede encontrar por ahí la misma palabra, significando otra cosa. Entonces, está bueno que uno observe primero quién era el bodhisattva, ¿no? Era un príncipe, Siddhartha Gautama, que tenía varios palacios, cuya vida era una vida con muchas facilidades, ¿no? La facilidad que nos puede dar la nobleza, llamémosle aristocracia. Y sin embargo, está esto, lo que está sometido a la enfermedad, a la vejez, a la muerte y a la pena. Y se da cuenta de que aún los monarcas están sometidos a eso. Todos, todo lo que nace está sometido a eso.
en contacto él, cuando él tiene contacto con eso, algo le debe pasar, le debe haber pasado bastante intenso. O sea, por un segundo ustedes deténganse a pensar el rol que quizás cada uno de ustedes tiene en su familia. Y la decisión de tomarse una ventana de ese rol, que es lo que están haciendo acá. Si ustedes observan eso, también van a observar lo identificados que estamos con ese rol. Madre de, padre de, hijo de, hija de, hermano de, esposa de, esposo de. Y si ustedes también observan eso, no solamente digo en relación a los vínculos, sino al trabajo, van a ver que la mayoría de sus distracciones tienen que ver con esos roles. Pero son roles. Y esto es muy importante que lo tengan claro. Son roles, no realidades. Algo que ustedes momentáneamente actúan de esa forma. Cuando son madres o padres de sus hijos, son madres o padres de sus hijos. Pero cuando están en su trabajo, son jefe o empleado. ¿Entienden? O si se encuentran con sus padres, son hijos. ¿Por qué les traigo esto? Porque fíjense que de acuerdo a esos roles, la mente es condicionada. No soy igual con mis hijos que con mis padres. No soy igual en mi casa que en mi trabajo. ¿Por qué? Porque las condiciones mentales son diferentes. Si yo me creo que cualquiera de esos roles es la verdad, o yo soy eso y no lo otro, me voy a encontrar sufriendo. Porque una identidad o un rol que yo me creo fijo es una cosa que queda siempre rota. Porque mi rol como madre me puede servir como madre, pero en el momento que yo quiero hacer ese rol como trabajador, no me funciona. ¿Por qué? Porque yo no le puedo hablar a una persona, a un compañero de trabajo, como le hablo a mis hijos, porque me va a decir, estás loco. Y viceversa. Lo que hace que observemos qué cambiante que es la mente, qué adaptable que es la mente, y en esa adaptación está su mayor virtud y su mayor problema. Porque la mente cambia por sus condiciones y causas previas, y cambia todo el día. Tenemos una meditación de una manera, la siguiente es distinta. Entonces lo que nosotros estamos viviendo es un cambio continuo de la mente, desde la mañana a la noche. No hay rol ahí. Ahí donde el rol se dibuja. Entonces ustedes van a observar que alrededor de esos roles hay mucho sufrimiento. Y se van a dar cuenta que alrededor de ese sufrimiento está alimentado porque hay previamente alguna justificación o alguna tendencia que lo alimenta ese sufrimiento. Hay avidez detrás de todas esas justificaciones. Volviendo entonces al sutta, imagínense además ser un príncipe. Lo que significa, ¿no? Es el heredero del reino. La presión que eso significa. Acababa de ser padre, acababa de tener un niño, ¿no? De 1 año, si no me equivoco. Y decide dejarlo todo. Decide dejar el rol de hijo, el rol de heredero, el rol de rey, el rol de padre, el rol de esposo. Si
Si ustedes momentáneamente se colocan en esa situación, piensen qué lo tiene que mover a una persona para hacer eso. Y se van a dar cuenta que un profundo descontento, la sensación de que esa vida es una prisión que me hace sufrir. No garantiza de ninguna manera que yo, volviéndome monje, vaya a lograr la emancipación de esto, ¿sí? Pues eso no tiene que ver porque el monje es otro rol. Pero el monje tiene o puede tener la vida más fácil que un laico. No trabaja, no tiene responsabilidades familiares, tiene otras cosas. Entonces la pregunta de ayer es, ¿por qué están acá? Y de alguna forma, nosotros en el retiro estamos haciendo los mismos pasos que el Buda. Y es una oportunidad. En ese sentido, es muy importante que ustedes recuerden este poema, que nadie persiga el pasado ni viva esperando el futuro, porque el pasado ya no es y el futuro aún está por ser. Lo que hay que ver cabalmente o directamente es lo que surge, es lo que ahora surge a cada momento. Sabido esto, perseveren, invencibles e imperturbables. Hoy hay que hacer el esfuerzo. ¿Quién sabe si mañana nos llega la muerte? Con el Señor de la muerte y sus grandes huestes no se pacta. Pero al que así persevera fervoroso día y noche, a ese, el sabio pacífico, se lo llama el solitario feliz. Y lo que estamos trabajando en el retiro es esto. No hay ayer, no hay mañana, hay ahora. ¿Estás bien? ¿Te vas sintiendo bien? No dudes más. No des más vueltas. Seguí. No te levantes de la silla. Seguí meditando. No andes pensando qué pasa después. No andes pensando que tenés tiempo. Ahora. Porque después cuando termina el retiro y pasan varios meses, qué lindo el retiro, cuando estoy fuera del retiro, cuando estoy en el retiro, qué lindo estar afuera. Y siempre es lo mismo, la mente tienen que darse cuenta de que ese es la trampa de la mente. Siempre va a tirar algo nuevo, que no es nuevo, siempre lo mismo. De un lado por lo lindo, del otro lado por lo feo. Por eso el Buda dice, sabiendo esto, perseveren, invencibles e imperturbables. ¿Qué es imperturbable? Ecuánimes. ¿Qué es invencibles? 6 R's. Porque el noble esfuerzo te hace invencible. Vos sabés que podés dejarlo siempre. ¿Por qué? ¿Quién es invencible? ¿Quién es? No escuché. ¿Quién es invencible? ¿No se rinde? ¿Mm? Yo. ¿Eh? Nadie. No. ¿Quién es invencible? La muerte. No, también se la vence. El nirvana es la derrota de la muerte.
Es decir, sí, pero no estoy refiriéndome a eso. ¿El sufrimiento? No, el sufrimiento se derrota. Perseveren, invencibles e imperturbables. Perseveren, ecuánimes. ¿Y quién es invencible? El noble fuerza. ¿Quién? El que no lucha. El que no lucha es invencible. El que lucha en algún momento va a ser vencido. El noble esfuerzo, sí, las 6 R's. Si yo aplico las 6 R's, no lucho. Reconozco que tengo una distracción. Nada más. Simplemente la abandono, me relajo, sonrío y vuelvo a meta. No peleo. Si yo no peleo, no soy derrotado. Pero sí requiere un esfuerzo. Sí requiere un esfuerzo. Porque hay muchas formas de distraernos de esa tarea. Esas formas están alimentadas por la avidez y la ignorancia. Esa multiplicidad de formas es alimentada por avidez e ignorancia. Esas formas las llamamos obstáculos. Entonces puede estar la mente inquieta, puede estar la mente dudosa, puede estar la mente con deseo sensorial, puede estar perezosa, ¿sí? Puede estar aversiva, puedo tener miedo, no importa cuál sea, pero todo viene, no importa qué forma toma, porque el obstáculo es una forma momentánea, debido a nuestro karma pasado. Por eso en cada mente es distinto. Pero la avidez es el mismo alimento para todos. Entonces, si surge un obstáculo, como una ola en el mar, por momentos una ola más grande, por momentos es una ola más pequeña, no deja de ser una ola. No es la ola, es una ola, como cualquier otra. Tengo que dejarla ir. No me lo tengo que tomar personal. Pero también hay otra parte, que es cuando me empiezo a sentir bien. Que es cuando empiezo a sentir que estoy más tranquilo. Ya, está bueno. Y empiezo a dejar de forzarme también, porque estoy bien. Pero el camino no es para estar bien o no estar mal. El camino es para trascender las dos cosas. ¿Entienden? En el marco de un retiro. Hace poco conversé con un practicante donde yo le dije, mirá, vos podés practicar hasta donde vos querés. Y está bien que vos reconozcas que querés practicar hasta un punto, y eso está bien. El asunto es no confundirse. No decirse a uno una cosa que no es. Yo me siento todos los días, pero no quiero hacer un retiro, porque en un retiro, si yo voy, no es para hacer lo mismo que la sentada diaria, en el sentido, son muchas horas de meditación. No es lo mismo, no es igual. Pero está bien, yo hago esto, más que esto no quiero hacer, porque me siento bien. Practico esto y me siento bien. ¿Querés ir más lejos? No.
y está bien. Hasta el momento que no lo esté. Donde suceda algo, que se mueva el edificio y... uy, ¿qué me pasa? Algo falló. Si la persona es perspicaz, va a decir, ok, hay una comprensión que yo no tengo, tengo que profundizar en esta falta de comprensión. Tengo que cambiar la perspectiva. ¿Entienden entonces por qué la pregunta de ayer? ¿Por qué se sirven al retiro? Se tienen que hacer responsables de eso todos los días. Porque con las huestes del Mara no se negocia. Una vez que eso empieza, ya no puedo volver atrás. Aunque no creamos, estamos muriendo todos los días, estamos decayendo todos los días. El pensamiento sobre la muerte no es algo malo en sí mismo, sino que nos hace valorar el presente como lo único que tenemos. No ando pensando qué hice en el pasado, no ando pensando a dónde voy a llegar en el futuro. Les traigo esto también para reflexión porque tenemos un compañero que se está muriendo. Entonces hace que sea interesante la reflexión, ¿no? Cuando estoy sano, ¿por qué no poner mi energía justamente en una meta que sea la cesación del sufrimiento? ¿No parece algo muy interesante? ¿Habría algo más importante que eso? Porque para otras personas lo hay. A mí me interesa ganar mucho dinero. Bien. A mí me interesa tener los CIDs, poderes. ¿No? Está muy bien. A mí me interesa sacar los asientos para el mundial del año que viene. También está bien. Todo está bien. Sí. El asunto es no andar diciendo una cosa por la otra. Bien, entonces, ¿qué es lo que hizo el Buda cuando abandona el hogar? Así, habiendo dado el paso para ir tras lo beneficioso, buscando el camino supremo hacia la paz sublime, fui a donde estaba Lara Kalama y le dije, amigo Kalama, quisiera vivir la vida de santidad en esta enseñanza y disciplina. Monjes, dicho esto, Lara Kalama me contestó, el venerable puede quedarse aquí, esta enseñanza es tal que un hombre sabio, después de no mucho tiempo siguiendo al maestro, puede realizarla por sí mismo con conocimiento superior, alcanzarla y permanecer en ella. Pronto y rápidamente aprendí esa enseñanza. Por lo que respecta a la recitación y repetición de las doctrinas, tenía conocimiento y experiencia, pudiendo afirmar, al igual que otros que conocía y veía. Entonces pensé, cuando Lara Kalama dice que realizándole por sí mismo, con conocimiento superior, uno alcanza esta enseñanza y permanece en ella, no lo dice solo porque cree en ella, sino porque debe estar seguro de que su conocimiento y visión de esta enseñanza, ¿sí? Entonces fui donde estaba Lara Kalama, me acerqué a él y le dije, amigo Kalama, ¿con qué base afirmas que realizándola por sí mismo, con conocimiento superior, uno alcanza y permanece en esta enseñanza? Monjes, dicho esto, Lara Kalama explicó que era basándose en la esfera de la nada. Entonces pensé, Lara Kalama no es el único que tiene fe, energía, atención, concentración y sabiduría. ¿Sí? Estos son 5 aspectos que después el Buda va a recalcar también dentro del Dhamma budista. Fe o confianza, energía, atención, concentración o serenidad y sabiduría. Yo también tengo fe, energía, atención, concentración y sabiduría. Y si me esforzara por realizar esta enseñanza que afirma Lara Kalama y realizándola por mí mismo con conocimiento superior, la alcanzara y permaneciera en ella. Monjes, pronto y rápidamente, realizándola por mí mismo con conocimiento superior, alcancé esa enseñanza y permanecí en ella. Entonces fui donde estaba Lara Kalama, me acerqué a él y le dije, amigo Kalama, es basándote en esto como, habiéndola realizado por ti mismo con conocimiento superior, ¿afirmas haber alcanzado esta enseñanza y permanecer en ella? Así es, contestó Lara Kalama. Pues amigo, es basándome en eso mismo, como habiéndola realizado por mí mismo con conocimiento superior, he alcanzado y permanezco en esta enseñanza. Amigo, prosiguió Lara Kalama,
Qué bendición y qué gran suerte poder ver entre nosotros a alguien tan venerable en la vida de santidad. La enseñanza que habiéndola realizado por mí mismo con conocimiento superior, yo afirmo haber alcanzado y permanecer en ella, es la misma que habiéndola realizado por ti mismo con conocimiento superior, tú afirmas haber alcanzado y permanecer en ella. La enseñanza que habiéndola realizado por ti mismo con conocimiento superior, tú afirmas haber alcanzado y permanecido en ella, es la misma que, habiéndola realizado por mí mismo con conocimiento superior, yo afirmo haber alcanzado y permanecido en ella. Es decir, la enseñanza que tú conoces es la que yo conozco, y la enseñanza que yo conozco es la que tú conoces. Tú eres como yo soy como tú. Ven, amigos, y encarguémonos los dos de este grupo de discípulos. Monjes, de este modo mi maestro Lara Kalama me ponía a mí, su discípulo, a su mismo nivel y me otorgaba el más alto honor. Pero entonces me dije, esta enseñanza no conduce al desengaño, al desapasionamiento, a la cesación, al apaciguamiento, al conocimiento superior, a la iluminación, al nirvana, tan solo al logro de la esfera de la nada. Monjes, decepcionado y desengañado con esta enseñanza, me marché. Prosiguiendo la búsqueda de lo beneficioso, buscando el camino supremo hacia la paz sublime, fui donde estaba Udaka Ramaputa y le dije, amigo Rama, quisiera vivir la vida de santidad y repite lo mismo que con Lara Kalama. Pero la diferencia es que alcanza la esfera de ni percepción y no percepción. Y llega a la misma conclusión de que eso no lleva a la realización. Entonces, monje decepcionado y desengañado con esta enseñanza, me marché. Entonces, él se encuentra con estos dos maestros y ven que él logra las últimas dos esferas, las últimas dos bases inmateriales. La esfera de la nada y la esfera de ni percepción y no percepción. Pero estas bases, estos yanas, eran exclusivamente de abstracción. No son los yanas que luego el Buda va a resignificar dentro de todo el entrenamiento. Entonces, mientras el Buda estaba en la esfera de la nada, no había problemas, pero cuando salía de la esfera de la nada, volvían a surgir todos los impedimentos. ¿Y se encontraba con el sentimiento también, con los sentimientos Brahma Vihara también? En este caso no estaba utilizando, por lo menos no lo dice en este sutta, esos objetos de meditación. Usaba otros objetos de meditación. Sí, los objetos de meditación en relación a los Brahmaviharas, antes del Buda había 3. O sea, en las Upanishad se mencionan 3. Metta o Maitri, que es el amor benevolente, Karuna o la compasión, y la ecuanimidad. Lo que se agrega dentro de la disciplina budista, según tengo yo entendido, es mudita, la alegría empática. Pero ya existían como sentimientos a cultivar. De vuelta, el Buda toma eso, pero lo resignifica. Entonces él se da cuenta que estos niveles de hiperconcentración no llevan a la liberación. Y esto es una diferencia importante que nosotros sí practicamos acá. Los yanas que nosotros practicamos son yanas donde la mente sigue consciente de lo que está pasando. Hay una estabilización de la mente en algún momento, quizás por varios minutos, a veces muchos minutos, pero en algún momento vuelve a darse la oportunidad para que surja el obstáculo. Vuelve a ocurrir la condición en la mente para que surja el obstáculo. Cuando surge el obstáculo no estoy en el yana. Hago las 6 R's y vuelvo al objeto de meditación. ¿Entienden por qué no el obstáculo no es un problema? El obstáculo no es un problema, el obstáculo es lo que me permite purificar la mente. Si yo no tengo obstáculos, bueno, soy un arahanta. O estoy en un yana, pero necesito la otra parte, necesito que
Para poder cultivar la mente necesito aceptar que la mente no la puedo someter mediante una concentración muy fuerte para que no surja el obstáculo, sino que yo hago el esfuerzo correcto, que es lo que les decía ayer, hago las 6 R's, vuelvo al objeto de meditación, eso me permite tener atención, porque estoy recordando que la mente se mueve, tanto para la distracción como para el retorno. Y eso da el samadhi, eso da la estabilización, la estabilidad o la concentración. Entonces el obstáculo deja de ser un problema para ser un condimento fundamental del entrenamiento. ¿En qué sentido? En que me ayuda a practicar las 6 R's. Si yo no tengo obstáculos, no puedo practicar el esfuerzo correcto. Y si no puedo practicar el esfuerzo correcto, no puedo cultivar mi atención plena. Y si no puedo cultivar mi atención plena, no puedo entrar en samadhi. ¿Entienden esto? ¿Por qué les insisto con que no se preocupen por los obstáculos? No los personalicen, no los vuelvan un drama. Es simplemente una condición de la mente que en este contexto tengo que abandonar y volver. Entonces, como el Buda no encuentra respuestas definitivas, sino parciales, no es lo que está buscando. ¿Sí? Y acá en este sutta no aparece, es donde hace los 6 años de austeridades, ¿sí? Donde hace esas cosas terribles, ¿no? Que no come, cuando va a defecar se desmaya del esfuerzo, así de débil estaba. Sentaban en los pantanos, con todos los mosquitos picándole, contenía la respiración un montón de tiempo. Esas austeridades son muy fuertes y tampoco lo llevan al conocimiento de que, por acá no es. No es la vida del palacio. No es los yanas de abstracción. No es la austeridad. O sea que si ustedes observan, no es la vida de palacio, que es un extremo, no es la otra, pero tampoco es las enseñanzas espirituales del momento. Él las rechaza. Dice, esto no te lleva al nirvana. Prosiguiendo la búsqueda de lo beneficioso, buscador del camino supremo hacia la paz sublime, fui caminando por Magadha hasta que llegué a Senanigama, cerca de Uruvela. Allí vi un paraje encantador, una preciosa arboleda a la bella vera de un río de aguas cristalinas, y no muy lejos una aldea para recolectar comida. Entonces pensé, encantador es este paraje, preciosa es la arboleda, bella la ribera, el agua del río está limpio y cerca hay una aldea para proveerme de comida. En verdad que el lugar es idóneo para el esfuerzo de un hijo de familia decidido a esforzarse. De manera que, monjes, allí me senté pensando, en verdad que el lugar es idóneo para el esfuerzo. Monjes. Y acá hay un pequeño párrafo que no está en este sutta, pero que se los voy a leer. Que es muy interesante, ¿no? Porque
el Buda hace una reflexión cuando abandona las austeridades, ¿no? Antes de abandonar las austeridades, dice: un día cuando mi padre del clan de los Sakyas estaba trabajando, yo me encontraba sentado tomando la fresca a la sombra de un árbol, allí apartado de los deseos de los sentidos, apartado de lo que es perjudicial, alcancé y permanecí en el primer yana, en la que hay alegría y felicidad nacidos del apartamiento y va acompañado de pensamiento aplicado y pensamiento sostenido. ¿No podría ser ese el camino hacia la iluminación? A la luz de aquel recuerdo comprendí, este es el camino hacia la iluminación. Entonces pensé, ¿por qué temer a una felicidad que no tiene nada que ver con los placeres de los sentidos ni con lo que es perjudicial? No temo a esa felicidad que no tiene nada que ver con los placeres de los sentidos ni lo perjudicial. Entonces pensé, no es fácil lograr esa felicidad con un cuerpo llegado a tanta extenuación. ¿Y si comiera algo sólido, arroz hervido o cuajada? ¿Sí? Entonces ahí es donde él abandona esto. Entonces él recuerda cuando era pequeño, en la fiesta de la siembra, que es lo que está diciendo, tiene este recuerdo que él estaba sentado, era usual que el rey y el príncipe dieran el primer agujero en la tierra para que se produzca la siembra, y estaba sentado y entra en el primer yana, algo que a los niños a veces les pasa de manera espontánea. Y el primer ministro lo va a buscar y lo encuentra ahí, lo encuentra tan sereno que no lo quiere molestar. Y el Buda se acuerda de eso. Curioso, ¿no? Se acuerda de un momento donde él estaba absolutamente contenido en sí mismo, sin ningún pensamiento malsano, o sea, sin ningún estado perjudicial, y reconoce esos factores que surgieron en su mente, una alegría que no es una alegría mundana, una felicidad que no es mundana, y la intención de estar con ese estado, ese objeto meditativo. Entonces, a través de ese recuerdo es que abandona la austeridad, cruza el río, casi se muere en el río cruzándolo, se encuentra con la niña que le da el arroz, y a partir de ahí toma la determinación de sentarse hasta que se ilumina, digamos, ¿no? Monje, estando yo mismo sometido a nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación, habiendo comprendido el peligro inherente, busqué aquello que es la suprema salvación, el nirvana, y logré lo que no está sometido al nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación, la suprema salvación de toda sujeción, el nirvana. El conocimiento y la visión surgieron en mí. Surgieron. ¿Entienden lo que hablábamos ayer? Profundizar es algo que surge como comprensión, no que empujo. Es porque hay lugar que sea el espacio para que surja esa visión intuitiva de las cosas, no porque aprieto. Mi liberación es inconmovible, este es mi último nacimiento, no hay más de venir. Entonces, monjes, me dije, esta enseñanza que he logrado es profunda, difícil de ver y difícil de comprender, apacible, excelsa, allende a la lógica y las palabras, sutil, para ser experimentada por los sabios. Sin embargo, la gente se divierte, disfruta y se regocija con la creencia. Para la gente que se divierte, disfruta y se regocija con la creencia, es difícil de ver la condicionalidad constitutiva, el surgir dependiente de las cosas, es decir, el origen dependiente. Igualmente difícil de ver es el apaciguamiento de todas las formaciones mentales, el deshacimiento de los fundamentos de la existencia,
la erradicación de la avidez, el desapasionamiento, la cesación y el nirvana. Si promulgara la enseñanza y no me comprendieran, me sentiría insatisfecho y contrariado. Qué... Y entonces, monje, se me ocurrieron unos versos nunca jamás oídos. Lo que con tanta dificultad he logrado, ¿por qué darlo a conocer ahora, si aquellos que viven en la pasión y el odio jamás vislumbrarán la enseñanza? Lo que va en contra de la corriente, siendo sutil, profundo y difícil de ver, no es visible para el inmerso en la pasión ni accesible al sumido en la oscuridad. De manera que, monjes, pensando así, mi mente se inclinaba a la inacción, más bien que a la difusión de la enseñanza. Entonces el Brahma Samapati supo lo que me pasaba en la mente y se dijo a sí mismo: en verdad que el mundo se hundirá y se irá a la ruina si la mente del bienaventurado, santo y completamente iluminada se inclinara a la inacción y no a la difusión de la enseñanza. Y entonces, monjes, en un abrir y cerrar de ojos, el Brahma Sahampati desapareció de su mundo y se presentó delante de mí. Luego, tras arreglarse el manto sobre un hombro y alzar las manos, tomó forma humana, el Brahma, ¿sí? Venerable Señor, ruego que el bienaventurado difunda la enseñanza, que el bien encaminado predique la enseñanza. Hay seres con poco polvo en los ojos que se están echando a perder por no tener noticias de la enseñanza y que al hacerlo progresarán. Esto, monjes, dijo el Brahma Sahampati, y dicho esto prosiguió. Ha habido en Magadha anteriormente impuras enseñanzas de mente sin depurar, pero ahora que abierta está la puerta de lo que no muere, que se oiga la enseñanza alumbrada por el limpio de corazón. Como el que de pie en lo alto de una montaña ve a todos los que están a su alrededor, así tú, el sabio que ha ascendido a la morada de la enseñanza, eres capaz de verlo todo. Aquel que está libre de pesar, que se fije en los inmersos en la pena, en los subyugados por el nacer y el envejecer, que se levante el héroe victorioso, el jefe de la caravana, el que ha saldado la deuda y que recorra el mundo, que el bienaventurado difunda la enseñanza y los que la entiendan progresarán. Luego, tras escuchar el ruego de Brahma Sahampati, movido por la compasión hacia los seres, inspeccioné el mundo con el ojo de un Buda. Monjes, inspeccionando el mundo con el ojo de un Buda, vi seres con poco polvo en los ojos y seres con mucho polvo en los ojos, seres con facultades agudas y seres con facultades obtusas, con buena actitud y mala actitud, dóciles y díscolos, algunos de ellos viviendo con temor a lo que está mal hecho y al otro mundo. De la misma manera que en un estanque de flores de lotos azules, rojas o blancas, algunas germinan debajo del agua y crecen sumergidas sin salir a la superficie, otras germinan y crecen bajo el agua, alcanzando la superficie y permaneciendo a ras del agua, y otras germinan y crecen bajo el agua, salen hacia la superficie y crecen aún más allá, sin que el agua llegue a mojarlas. Así yo, monjes, inspeccionando el mundo con el ojo de un Buda, vi seres con poco polvo en los ojos y seres con mucho polvo en los ojos, seres con facultades agudas y obtusas, seres con buenas y malas actitudes, dóciles y díscolos, algunos de ellos viviendo con temor a lo que está mal hecho y al otro mundo. Entonces, monjes, recité este verso al Brahma Sahampati: Brahma, abiertas están las puertas de lo que no muere, que los dotados de oído manifiesten su confianza. Por saber las dificultades que ello entraña, Brahma, no difundía yo la enseñanza sabia y excelsa. Entonces, monjes, el Brahma Sahampati pensó: he hecho posible que el bienaventurado difunda la enseñanza. Tras ellos me ofreció su respeto, manteniéndome a la derecha, y desapareció. Entonces, monjes, pensé: ¿a quién podría predicar la enseñanza? Y piensa en Alara Kalama y Udaka Ramaputa, pero los dos se habían muerto. ¿Sí? Los devas le informan que estaban muertos. En ese momento no había wifi, entonces los dioses colaboraban llevando noticias. ¿A quién podría entonces predicar la enseñanza? ¿Quién la entendería primero? El grupo de 5 monjes al que pertenecía me fue de mucha ayuda, hizo mucho por mí cuando me forzaba decididamente. ¿Y si les predicara la enseñanza en primer lugar? Entonces, monjes, pensé: ¿dónde vive ahora el grupo de 5 monjes? Y con el ojo divino purificado que ve más allá del humano,
Vi que vivían en Varanasi, en Isitipatana, en el Parque de los Ciervos. Entonces, tras permanecer en Uruvela cuanto quise, fui caminando poco a poco hasta Varanasi. ¿Sí? Entonces se dirigió ahí. No está acá, está en la canasta no de los sutas, sino de las reglas de los monjes y monjas. No están en esa primera canasta, en el Vinaya, en el Viña, no está solamente en las reglas, sino que hay un montón de anécdotas, y entre ellas está cómo el Buda va desde que tiene este encuentro con Brahma hasta que le va a enseñar a los 5 monjes. Se toma 49 días, donde entra en Nirodha Samapati. Se dice que en realidad él entra 7 días en Nirodha Samapati, sale de ahí, después entra otra vez 7 días, va haciendo eso para corroborar su despertar absoluto. Y tiene diferentes encuentros con personas en la medida que se iba moviendo. El primero de ellos son 2 comerciantes, que son sus primeros discípulos, que lo ven y le ofrecen comida. En otro, también entra en Nirodha Samapati y se encuentra con Mukalinda, que es un naga, una serpiente, es un ser celestial que tienen condiciones ambivalentes, y cuando lo ve en esa situación, van a ver, si lo encuentran en esa imagen, la serpiente aparece detrás de él y lo cubre con su cuello para que no se moje. Es el rey de los nagas, Mukalinda, y tiene diferentes encuentros. Y luego tiene el encuentro, con este Ashivaka Upaka, que es una seta, que lo ve tan deslumbrante que le pregunta quién es tu maestro, ¿no? Dice, amigo, tus facultades brillan, puro es tu aspecto y limpia tu apariencia. ¿Con quién has dado el paso? ¿Quién es tu maestro y qué enseñanza profesas? Entonces el Buda le dice esto: yo he trascendido todo y todo conozco, intachable entre todas las cosas, por renunciar a todo y aniquilar el deseo, la avidez. Me he liberado por mí mismo con conocimiento superior. ¿A quién podría señalar como mi maestro? No hay maestro para mí y no se sabe de nadie como yo. En este mundo con sus dioses carezco de parangón. Soy santo en el mundo, el maestro supremo. Soy el único completamente iluminado cuyos ardores se han enfriado y extinguido. Voy ahora a Kasi para poder poner en marcha la rueda de la enseñanza y hacer sonar el tambor de lo que no muere. En un mundo que está ciego. Acá hay algo raro, la traducción dice: por lo que dices, amigos, debe ser el conquistador universal. Los conquistadores son como lo que soy yo. Han conseguido aniquilar las corrupciones, conquistados por mí todo lo malvado. Luego Upaka, yo soy el conquistador. Dicho esto, monjes, Ashivaka Upaka dijo: podría ser, amigo. Y sacudiendo la cabeza tomó otro camino y se fue. Sí, es decir, el Buda dice eso, dijo: puede ser, y se va. Sacude la cabeza. De vuelta, ¿no? Uno lo lee así y dice, bueno. Pero imagínense que ustedes van caminando por el medio de un bosque y se encuentran con un tipo que les llama la atención y le preguntan: yo le hice todo esto, ¿no? Mira. Ok, bueno. Que te vaya bien. La perdió. Creo que hay un comentario que dice que creo que después se encuentra con él en otro momento de su vida. Bueno, y ahí se encuentra con los 5 amigos, ¿sí? Con los ex amigos, porque de hecho lo tratan de amigo y el Buda los reprende y dice: no me pueden llamar amigo porque yo soy el Tathagata.
¿sí? Soy el Buda, no soy vuestro amigo. Entonces, bueno, les predica la enseñanza y luego de que les predica la enseñanza, surgen los primeros 5 arahants, que son ellos, ¿sí? Entre los cuales está Kondana, que es el primer arahant, el primero que lo alcanza. Está Asashi, que es el que va luego a ir a pedir en su ronda de mendicancia, y Sariputta lo ve, y lo ve con esas facultades tan claras, que le pregunta cuál es la enseñanza, quién es tu maestro. Y dice esto, ¿no? Monjes, hay 5, les dice a ellos, monjes, hay 5 sogas de los placeres de los sentidos. ¿Cuáles son? Formas materiales conocibles por la vista, deseables, apetecibles, encantadoras, seductoras, acompañados del deseo de los sentidos y conducentes a la pasión. Sonidos conocibles por el oído, olores conocibles por el olfato, sabores conocibles por el gusto, objetos tangibles conocibles por el tacto. Estas son, monjes, las 5 sogas de los placeres de los sentidos. Monjes, de los ascetas y brahmines que se enredan, obsesionan y envician con ellas, entregándose a ellas sin ver el peligro y sin conocer el modo de librarse de las mismas, se podría decir que han caído en desgracia, en desventura. El maligno podría hacer con ellos lo que quiera. Al igual que un ciervo silvestre atrapado en una trampa, se podría decir que ha caído en desgracia, en desventura. El cazador podría hacer con él lo que quiera, ya que si viene no podrá escapar e ir donde quiera. Del mismo modo, monjes, de los ascetas y brahmines que se enredan, obsesionan y envician con las sogas de los placeres de los sentidos, entregándose a ellas sin ver el peligro y sin conocer el modo de liberarse de las mismas, se podrían decir que han caído en desgracias, ¿sí? Entonces, fíjense que el Buda en este primer encuentro les habla de los 5 sentidos, les habla de cómo la mente queda atrapada por eso. De vuelta, no porque los 5 sentidos sean algo malo, sino porque la mente persigue eso. Entonces el problema no son los 5 sentidos, sino el deseo de los sentidos. ¿Entienden la diferencia? Cuando hablamos, que ya lo han escuchado muchas veces ustedes, apartado de los estados perjudiciales, apartado de los deseos sensoriales, no de los sentidos. El monje entra y permanece en el primer jhana. La fórmula del primer jhana es apartado de los estados mentales perjudiciales, apartado, no dice apartado de los sentidos, apartado de los deseos de los sentidos. Entonces yo puedo estar en jhana y escuchar, puedo estar en jhana y oler, sentir. El asunto es cuando mi mente se va con el sentido. Ahí viene el problema, porque ahí estoy con el deseo del sentido con el cual tomé contacto. Y luego habla de todos los jhanas, que hoy no lo vamos a ver. Bien. ¿Tienen preguntas? Yo tengo una pregunta que te la hice muchas veces y me vuelve a aparecer. Evidentemente no tengo clara la respuesta. Hoy cuando preguntaste quién es el ¿cuál fue El invencible. ¿Cómo? El invencible. El invencible. Y la respuesta era el que no lucha. Me acordé
de la cita que haces en el comienzo del libro, que hoy te comenté, el que no se detiene y el que no lucha, de alguna manera, ¿no? Que no se exige demasiado, que no se exige por demás. Claro, pero también al que no se detiene. Claro. Entonces, vos hoy, cuando seguiste hablando de eso, decías, no se levanten de la silla, ¿no? No se detengan. ¿Cómo? No se detengan. No se detengan. Y muchas veces cuando yo estoy sentada hoy, que tuve una buena meditación en la tarde, una larga meditación, en algún momento la corté. Y todos en algún momento la cortamos. O sea, puede ser larga, corta, pero en algún momento uno decide levantarse, ¿no? Y yo hoy sentí que me tenía que levantar, como que ya, pero tal vez podía No, ser. ¿cuál es la pregunta? No hay tal vez. La pregunta es, ¿cuándo uno se da cuenta que está forzando? O sea, yo la detuve porque sentí que si yo me quedaba, estaba forzando. El tema de detenerse, los dos extremos. No es un tema para reflexionar. No es un tema para... Perdón, me corrijo. No es un tema para especular. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? No es un tema para hacer especulaciones. Es un tema para hacer y probar y aprender de uno mismo. ¿Entendés? No hay respuesta correcta en el sentido de malo o bueno. Hay que cada uno desarrolle la confianza en sí mismo, en lo que está haciendo, y se pregunte en ese momento, ¿por qué voy a dejar de meditar? ¿Cómo tengo la mente? ¿Tengo un obstáculo? Si tengo un obstáculo, tengo que hacer 6 R's, volver a meta, quedarme unos minutos en meta y luego reflexionar de vuelta si me tengo que levantar. Quizás no, pero esa respuesta solamente la podés tener vos. Si tengo un obstáculo y me levanto, ahí sí te estás levantando en un momento que no está bueno, porque estás actuando bajo la influencia de una mente ofuscada. Y eso es todo. Puede haber un momento donde uno diga, ya está. Que uno sienta, ya está. Entonces por ahí, después en la entrevista, vos me contás, indagamos un poquito más en lo que pasó, y yo te digo, la próxima vez no te levantes. O hiciste bien. Pero el camino del medio siempre es experimentar por sí mismo. No es especular. Y es aprender. Nada más. La próxima vez, a ver. Por supuesto que la próxima vez por ahí sea diferente. Porque hay otras condiciones, lo que hace que la búsqueda de la respuesta absoluta sea un sinsentido. Porque ¿qué tiene de fondo la búsqueda de la respuesta absoluta? De la receta. Permanencia. Exacto. ¿Cómo? La permanencia. Tiene la idea de algo eterno. Entonces me estoy ya identificando con algo que yo creo que existe. ¿Por qué? Y si fuera a cada momento, tengo que estar atento. ¿A qué? ¿Ah? ¿Qué pasa arriba? Yo tengo, no sé si una pregunta, es como básica, pero que el obstáculo venga está genial, pero el tema del soltar, si bien las instrucciones están claras, ¿puede ser que ahí haya como que no sea tan fácil soltar? O sea, no sé cómo ponerlo en palabras, como
Que viene, soltás, sonreís, seguís. Suelto, relajo. Relajo, y digamos, la instrucción es clara y es simple. Pero que a veces en el soltar no sea tan así, soltar. No sea el soltar que vos esperás que sea. Vos lo dejás, pero si ese obstáculo fue muy alimentado, a veces la mente no quiere soltar. Claro. ¿Entendés? No Y quiero lleve- dejar de pensar en eso. y lleve tiempo. Claro, no quiero dejar de pensar en eso. Porque me es agradable o porque me es desagradable. ¿Entendés? Entonces no quiero. Entonces sí, no quiero dejar de pensar en eso. Sí, así es. No es que la instrucción no es... La instrucción es clara, pero a veces no la sigo. Claro, o sea, la instrucción es clara, pero es como, Pero yo no la hago y bueno, digamos, hágase cargo. Entonces eso sí puede pasarte, vos lo dejás, pero eso que vos soltás y te relajás, enseguida vuelve. O Claro, tiene como- una... ¿Sí? Por eso es un juego doble. Dejar, volver a meta, y cuando vos después te encontrás, porque en la vida fuera de la meditación, digamos, inclusive acá, cuando no estás meditando, la mente tiene su costumbre, su tendencia habitual. Cuando te encuentres fuera de la meditación con esa tendencia habitual, haces 6 R's. Andá desgastando esa tendencia todo el tiempo. No aparece solo. Entonces eso te va a dar una pauta muy clara de ver, los obstáculos están surgiendo porque yo tengo una manera habitual abordar algo. de abordar lo que sea. Lo voy haciendo y ¿qué querés que pase? De todas maneras, en la meditación, en las meditaciones, a medida que vas aplicando 6 R's, hay momentos donde uno siente en la mente que hay algo que se suelta cada vez más. Y ahí es donde a veces coincide cuando pasas el llano. ¿Cuál es la pregunta? No, no era una pregunta. Está bien, es un comentario, sí. Igual, por favor, no tomen el camino como una línea recta, ¿eh? Si ustedes creen que el camino es una línea recta, en algún momento se van a encontrar con que hay un montón de curvas y recovecos donde dicen, y tienen que aprender a aceptar que puede haber esas curvas. Si las dejan ir, la mente sigue abriéndose. La idea de la línea recta es Claro. que es lo que uno puede plasmar en un libro. Uno plasma un mapa, pero la vivencia, como se dice, el mapa no es el territorio. Cuando vos vas ahí, cuando vos empezás a practicar, te das cuenta que hay idas y vueltas y que está bien. Por eso el poema, no piensen en lo que va a ser, porque esto a medida que va pasando el retiro, a mí me va a ir pasando. No sabes lo que te va a ir pasando. Cuanto menos estemos enredados en lo que va a pasar en el futuro, más tranquila va a estar la mente, menos preocupada. Eso es una de las características que tiene justamente la vida de retiro. Fíjense cómo es la vida de retiro. Tranquilo y con tiempo. Regular, Con un ritmo. pero es muy regular. Sí. Nos levantamos a tal hora, se hace tal cosa, se come a tal hora. Es muy regular. Eso hace que... ¿Por qué se hace eso? Porque eso da tranquilidad. Exacto, porque da tranquilidad, no te tenés que estar ocupando de algo que es regular. Te ayuda, te facilita
No tenés la preocupación de qué va a pasar. Exactamente, la introspección te lo facilita. Cuando uno vuelve a la vida seglar, a la vida laica, vuelve a un montón de cosas que día a día, pum, alguien chocó, se pinchó una goma, el nene se enfermó y quiere buscarlo a la escuela, que rompe con toda esa regularidad. Entonces, cultivar la mente en esa irregularidad es más desafiante. Pero uno puede, por ahí está bueno tener rutinas para que sea lo más regular posible. Sí, Digo, de más los allá, imprevistos igualmente iban a surgir. más allá que de que los imprevistos. Lo que uno tiene que entender, digamos que por eso es la idea de la regularidad en un retiro, porque te facilita la práctica. ¿Sí? También todo esto que hacemos tiene un sentido fisiológico, porque el sistema nervioso está más abajo, algunos no todavía. No. ¿Sí? 6 R's. Sí, sí. Hay otra cosa aparte de la regularidad, es como la libertad también. Digo, yo que me propuse no seguir a rajatabla el ritmo, esta regularidad, digo, bueno, El ritmo no es lo mismo que la regularidad. El ritmo es tuyo, la regularidad es un esquema general para todos. Dentro de esa regularidad cada uno tiene su ritmo. Es más importante seguir ese ritmo interno que tratar de completar un horario. a eso me refería con libertad, pero por ahí no es libertad la palabra. No, Es esa tensión, respetar los ritmos. esa tensión. También pueden ejercer el derecho de la libertad de no hablar. Vieron que siempre es la libertad de hablar, también es la libertad de callar. Eso también es algo raro para la vida cotidiana, estar en silencio. Lo que tienen que entender de que esta regularidad es una facilitación, nada más. No que tienen que tratar de que la vida laica sea como esta. Es como es. Esta regularidad es una facilitación para permitirles a ustedes el cultivo de la mente y el cambio de perspectiva, que luego ese cambio de perspectiva será puesto a prueba en la vida laica. Si no, tendríamos que ser solo monjes. Entonces esto para un laico no sería útil. Y los monjes también la deben poner a prueba dentro de la vida del monje. Está bien. Lo que estamos diciendo es que siempre es la mente. ¿Siempre? Siempre es la mente, como yo me tomo lo que me tomo, la vida que me toca, sea monacal o sea laica. ¿Alguna pregunta más?
hace ruido, no sé si es una pregunta que la tengo desde cuando el Buda tuvo a su hijo y lo abandona también. Esta responsabilidad por buscar el fin del sufrimiento y la responsabilidad de criar al niño o de cuidarlo, La madre. como que Y le puso Rajula. Rajula es obstáculo. Ah, sí. Los que son padres acá nunca han pensado que sus hijos son Rajulas a veces. Jamás. ¿No? Porque los hijos son un obstáculo para el cultivo, para la vida santa. El Buda dice, la vida del monje es una vida que es más fácil, es muy difícil llevar la vida santa en el hogar, porque hay muchas cosas. No es solo por una cuestión sexual, es porque hay muchas cosas, es muy difícil para una mente. ¿Es posible cultivar la mente? Sí. ¿Es posible inclusive alcanzar los caminos supramundanos? Absolutamente, es posible siendo laico. Por eso es interesante la reflexión. Imagínate cómo quedó Yasodhara, la esposa. El niño era muy pequeño. Padre abandónico. Después encima viene, creo que cuando Rajula tiene 11 años, 8 años, no me puedo acordar. 9. No, vuelve a los 2 años y después se va y después vuelve y Rajula lo va a recibir. Y se quiere ir con el padre. Sí, sí, porque él se va con los monjes cuando es Se chico. termina yendo, lo acepta y dice, sí, sí, vení. Le dice el Buda y el padre lo reta y dice, escuchame una cosa, Déjame uno. déjame a uno, porque se van todos los primos, se van todos, no tengo heredero. Vos tenés que pedir permiso antes de llevarte un niño como monje. Y el Buda dice, está bien, tenés razón. Entonces por eso a partir de ahí está la regla que si es menor hay que pedirle permiso a los padres, a ver si se lo conceden o no. Hay un montón de historias acerca de padres que no lo otorgaron de buen grado, especialmente a mujeres. Entonces sí, por eso imagínate. Bueno, lo pegaste. Pero además, pensar lo siguiente, no es que el Buda, el futuro Buda en ese momento, el Bodhisattva, se desprende de su mujer y de su hija y no le duele. Y no le duele. Imagínate el conflicto que debe haber. Debía haber un conflicto ahí. También como que se puede pensar que es una lectura con malevolencia, pero que también era por miedo lo que se dio, ¿viste? Como que huye. No, eso es lo que pensás de afuera. Claro. No, pero digamos, eso no importa. Por supuesto que puede haber gente. De hecho, creo que en el pastel de miel, cuando el Buda vuelve a Kapilavatthu y tiene el encuentro con Dandapani, que le hace... Ah, sí. Dandapani es el padre de Yasodhara, creo. La mujer de él. Es el suegro. Por eso no lo quiere. Claro. Imagínense ahí, sí. Es la hija. Sin embargo, la mujer lo apoya, ¿no? La mujer se va, después sí, con ella y Gotami se hacen monjas, las dos. Pero en el momento que él decide abandonar el palacio... No estoy muy seguro de eso, ¿viste? Entiendo que había algo
en Siddhartha, que estaba anunciado ya, digamos, por Asita, el brahmin, el astrólogo, estaba anunciado que iba a tomar dos caminos, o el de monarca universal o el del Buda. Y él anda siempre en esa vía hasta que el momento es ese, cuando abandona la familia, donde decanta. Yo creo haber leído en algún lado que los dos estaban en la búsqueda, en la búsqueda espiritual, tanto él como su mujer, Probablemente. y que cuando él toma esa determinación, ella lo apoya y después lo sigue. Bueno, Nadie vivió en ese momento para saber eso, ¿viste? Eso es una libertad, me parece, literaria que se tomó Thich Nhat Hanh. me parece que ahí lo leí. Es una libertad que se toma después, lo que sucedió, Claro, ¿sí? Eso es quizás una romantización del evento, no lo sé. claro. Para mí, nada de todo eso niega la cantidad de movilización que es abandonar tu hogar. ¿Qué es lo que ustedes están viviendo de ayer a hoy? No importa si tienen hijos o no tienen, los que no tienen hijos también, abandoné mi hogar, o sea, dejé mi hogar y me vine acá. Bueno, no estoy en mi casa, no tengo las cosas con las cuales suelo relacionarme. Hay una pérdida en la terraza y la dejé mi mamá al carro. Este es el teléfono de mi madre. ¿Entienden? Es eso. Bien, ¿alguna pregunta más? Cuando él decide abandonar el palacio, además de del sufrimiento propio, es cierto que ve a unos... Sí, esa es la historia. Creo que esa historia se da también con el Buda Vipassi, que es el Buda justo anterior. que es el ver el sufrimiento... Ve un enfermo y le pregunta al cochero, ¿qué es eso? Un enfermo, moribundo, digamos, ¿no? Y eso te va a pasar a vos, claro. Y después ve un viejo, ¿y qué es eso? Un viejo, eso te va a pasar a vos. Después ve un muerto, y eso también te va a pasar a vos. Y después ve una zeta. ¿Y quiénes son los que buscan el nirvana? Ah, Claro, como que se entera se entera de eso. del mundo. Ujú. ¿Y el Buda anterior había otro Buda antes? Muchos. ¿Y? En esta era hubo, si no me equivoco, el Buda Gautama es el quinto. Y en esta era hay uno más, que es el Buda Maitreya o Meteya. Que está en el cielo posible. Ujú. ¿Y los otros Budas dejaron así camino o solo hicieron su camino? No, son Budas que han enseñado. Ah, mira. Lo que pasa es que no siempre aparecen y sus enseñanzas no siempre perduran lo mismo. Luego tenés incontables épocas donde no surge ningún Buda. O sea que el camino para la cesación del sufrimiento está oculto, podríamos decirle, sí, oculto. El origen dependiente y las cuatro nobles verdades siguen estando ahí, pero no hay nadie que las pueda observar y menos enseñar. Hay un tiempo para eso, ¿no es cierto? Sí. Son 2000 y pico de años. No, la época del Buda son más o menos 5000 años. Claro. Nosotros estaríamos ahora más o menos en la mitad de la época búdica, y a medida que va pasando el tiempo de esa época búdica, la enseñanza se va perdiendo, va desapareciendo hasta que llega un momento donde desaparece. ¿Y los escritos también? Sí, desaparece la enseñanza, y si no desaparece el escrito no tenés nadie que te lo pueda explicar.
Porque ustedes pueden saber que si agarran un sutta al comienzo de su entrenamiento, muy difícil de entender. Entonces se va perdiendo eso como el camino a la liberación. Aparecen otras tradiciones y otras cosas que no son, según el budismo, completas en la erradicación del sufrimiento. En algún momento, después de que desaparece, se termina la época búdica y continúa, en algún momento, cuando las condiciones se dan, Aparece el otro Buda, claro, el futuro Buda, surge en la Tierra Media, surge en la Tierra y hace su trabajo. Porque puede aparecer en otras dimensiones. No, el Buda solamente Siempre. realiza su budeidad en la Tierra, en el plano humano. Ah, mira. Su deidad, dijiste. Budeidad. Y los 4 Budas anteriores habían descubierto esto mismo, el origen dependiente. Sí, Tal cual. Es como tal cual no. Podés encontrar algunas diferencias en las enseñanzas, pero esencialmente es lo mismo. De hecho, en el Digha Nikaya número 15, en los sermones largos, no, en el 14, perdón, 14 o 15, no, el 15 creo que el Buda Vipassi hace una diferencia en el origen dependiente. Pasa del contacto a mentalidad, materialidad, no pasa por la esfera de los sentidos. Y luego hace mentalidad, materialidad y conciencia como un loop, algo que se retroalimenta, que hay muchos de esos loops en todo el origen dependiente. Está describiendo lo mismo. no lo desglosa, digamos. Sí lo desglosa, pero de otra manera. Y se va repitiendo. O sea, un Buda y determinada cantidad de gente debe despertar con ese Buda. No, no necesariamente. Según tengo entendido yo, tenés 3 tipos de Buda. El Pacceka Buda, que es un Buda de moral perfecta, que en general no enseña y da una charla del Dhamma creo que cada 1000 años, porque vive en la época donde los seres viven mucho tiempo. Después hay un tipo de Buda que es como un Buda energético, y después tenés el tipo que es el Buda inteligente, Buda, que es el Buda Gotama, que se lo llama así porque tarda solo 4 mahacapas en llegar a la budeidad, y que suelen ser los Budas que logran a través de sus enseñanzas establecer el Dhamma por una considerable cantidad de tiempo. Entonces la enseñanza perdura un tiempo. Bueno, compartimos mérito. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias.